Trabajar como asistente administrativa en Consultores Estratégicos México había sido mi vida durante los últimos 5 años. Cada mañana llegaba a las 7:30 de la mañana al edificio de oficinas en Polanco, subía al piso 15, y comenzaba mi rutina diaria: revisar emails, organizar agendas, preparar presentaciones, y básicamente mantener funcionando la operación diaria de una empresa de consultoría que se especializaba en asesorar grandes corporaciones. Para mis compañeros de trabajo, yo era simplemente Carmen, la asistente. Para mi jefa, Mónica Restrepo, yo era algo aún menos importante, una empleada invisible que debía estar agradecida de tener trabajo. Lo que ninguno de ellos sabía era que el edificio donde trabajábamos todos los días, Torre Empresarial Polanco, 25 pisos de oficinas prime en una de las zonas más caras de la Ciudad de México, me pertenecía. La historia comenzó hace 7 años, cuando mi abuelo paterno murió y me dejó una herencia que cambió mi vida completamente. El abuelo Joaquín había sido un visionario en bienes raíces durante los años 80 y 90. Mientras otros invertían en la bolsa o en negocios tradicionales, él compraba terrenos baratos en zonas que intuía se convertirían en corredores comerciales importantes. Su estrategia más brillante había sido comprar un terreno de 2.000 metros cuadrados en Polanco en 1985. Cuando la zona apenas se estaba desarrollando. Durante los siguientes 20 años, desarrolló ese terreno hasta convertirlo en Torre Empresarial Polanco, un edificio de oficinas clase A que ahora albergaba a 15 empresas diferentes, incluyendo Consultores Estratégicos México. Cuando heredé el edificio, tenía 25 años y acababa de terminar mi licenciatura en administración. El valor de la propiedad era de aproximadamente 180 millones de pesos. Y generaba ingresos mensuales de 2.8 millones de pesos en rentas. Pero decidí mantener mi herencia en secreto por varias razones importantes. Primero, quería entender el mundo corporativo desde abajo. Tenía una propiedad valuable, pero no tenía experiencia práctica en negocios. Trabajar como empleada me daría una perspectiva única sobre cómo funcionan realmente las empresas, cómo se trata a los empleados, y qué hace exitosa o fracasada a una organización. Segundo, quería probar mi propio valor profesional independientemente de mi riqueza heredada. Si algún día decidía administrar mi propiedad directamente o iniciar mi propio negocio, quería estar segura de que tenía las habilidades necesarias. Y tercero, tenía curiosidad sobre cómo me tratarían mis colegas y superiores si pensaban que era una empleada común sin recursos adicionales. Era un experimento social personal que me permitiría ver el verdadero carácter de las personas con quienes trabajaba. Durante 5 años, mantuve una administración discreta de mi propiedad a través de una empresa de manejo inmobiliario. Los inquilinos pagaban sus rentas a Inmobiliaria Patrimonio S.A.de.C.V. y yo recibía mis ingresos a través de esa entidad. Oficialmente, yo era simplemente Carmen Vázquez, asistente administrativa de Consultores Estratégicos México. Mónica Restrepo, mi jefa directa, era la directora de operaciones de la consultora. Era una mujer de 42 años que había construido su carrera en empresas multinacionales antes de llegar a México hace 3 años. Desde el primer día, había establecido una relación jerárquica muy clara. Ella era importante, yo era prescindible. Durante los primeros años, su trato hacia mí era simplemente frío y profesional. Órdenes directas, expectativas altas, y cero reconocimiento por trabajo bien hecho. Pero en el último año, especialmente después de que la empresa había tenido algunos problemas financieros, su comportamiento hacia mí se había vuelto progresivamente más abusivo. Todo empeoró cuando Consultores Estratégicos México comenzó a perder clientes importantes. La empresa había hecho algunas apuestas estratégicas que no funcionaron, y la competencia en el mercado de consultoría se había intensificado. Durante los últimos 6 meses, habían perdido 3 contratos grandes, y la presión sobre todos los empleados había aumentado significativamente. Pero en lugar de enfocarse en solucionar los problemas reales del negocio, Mónica había decidido que la culpa de todos los problemas de la empresa era la incompetencia de los empleados de nivel más bajo, especialmente yo. Los ataques habían empezado sutilmente. Comentarios sarcásticos sobre mi trabajo, críticas públicas por errores menores, y una actitud general de desprecio que se intensificaba cada semana. Carmen, podrías tratar de hacer tu trabajo correctamente por una vez, me decía frente a otros empleados cuando cometía cualquier error mínimo.
No sé por qué es tan difícil encontrar personal competente en este país, comentaba en voz alta cuando yo estaba cerca, como si fuera un objeto en lugar de una persona. La semana pasada, la situación había escalado cuando la empresa perdió otro cliente importante, un contrato de consultoría con una empresa automotriz que representaba el 20% de sus ingresos anuales. Mónica había convocado una reunión de emergencia para analizar las deficiencias operacionales que están causando estos problemas. Durante la reunión, había culpado sistemáticamente a varios empleados por falta de profesionalismo y bajos estándares de calidad. Aunque los problemas reales de la empresa eran estratégicos, falta de innovación en sus servicios, precios no competitivos y una propuesta de valor obsoleta, Mónica había elegido culpar a la calidad del personal de apoyo. Nuestros clientes esperan excelencia, había declarado durante la reunión. Y esa excelencia empieza con cada empleado, desde arriba hasta abajo. No podemos permitirnos empleados que no estén al nivel de nuestros estándares. Durante esa reunión, había notado que varios empleados me miraban cuando Mónica hacía estos comentarios. Era claro que yo me había convertido en el chivo expiatorio oficial de los problemas de la empresa. El colmo llegó ayer por la tarde. Mónica había tenido una llamada difícil con un cliente potencial que había decidido no contratar sus servicios. Después de colgar, estaba visiblemente frustrada y buscaba a alguien para descargar su ira. Yo estaba en mi escritorio, terminando un reporte que me había pedido preparar para una presentación del día siguiente. Había trabajado durante horas para asegurarme de que todo estuviera perfecto. Datos actualizados, gráficos claros, formato impecable. Pero cuando le entregué el reporte, Mónica lo revisó durante 30 segundos y lo tiró sobre mi escritorio. Esto está mal, anunció en voz alta, lo suficientemente fuerte para que toda la oficina escuchara. ¿Qué está mal específicamente?, pregunté, confundida. Había revisado el documento varias veces. Todo. El formato, los datos, la presentación. Es trabajo de amateur. Revisé el documento rápidamente, pero no pude encontrar ningún error significativo. Mónica, ¿podría ser más específica sobre qué necesita corrección? Fue entonces cuando explotó. Eres reemplazable como papel higiénico. Cualquiera puede hacer tu trabajo. Toda la oficina se quedó en silencio. 20 empleados dejaron de trabajar y se voltearon para observar la escena. Algunos se veían incómodos, otros parecían estar disfrutando el drama. De hecho, continuó Mónica, claramente alimentándose de la atención, estoy considerando reemplazarte con alguien que realmente entienda lo que significa trabajar profesionalmente. Tal vez alguien de Guatemala o El Salvador, añadió con una sonrisa cruel. Ellos sí valoran las oportunidades de trabajo. Varios empleados se rieron nerviosamente. Otros bajaron la mirada, obviamente incómodos pero sin intervenir. Sentí la humillación ardiendo en mis mejillas, pero mantuve la compostura. Había tolerado 5 años de comportamiento cada vez más abusivo, pero esto era diferente. Esto era humillación pública diseñada específicamente para quebrar mi dignidad. Me levanté de mi escritorio calmadamente y comencé a empacar mis cosas personales. Mónica me observaba con satisfacción, esperando que le suplicara que reconsiderara o que me defendiera patéticamente. En lugar de eso, sonreí y dije, tienes razón, Mónica. Mejor renuncio. Perfecto, respondió con arrogancia. Te haré un favor y no pondré esta conversación en tu referencia laboral. Muy generoso de tu parte. Terminé de empacar en silencio mientras toda la oficina me observaba. Antes de irme, me acerqué al escritorio de Mónica una última vez. Mónica, hay algo que creo que deberías saber. ¿Qué? La renta de este edificio vence en 30 días. Tal vez deberías empezar a buscar oficinas nuevas. ¿De qué estás hablando? Ya lo verás mañana. Esa noche, llamé a mi administrador inmobiliario. Buenos días, licenciado Herrera. Necesito que mañana por la mañana coloques un letrero de edificio en venta en la entrada de Torre Empresarial Polanco. ¿Estás segura, Carmen? Ese edificio genera ingresos excelentes. Estoy segura. Y también necesito que entregues notificaciones de no renovación de contrato a todos los inquilinos. 60 días de aviso, como marca la ley. ¿Incluido Consultores Estratégicos México? Especialmente Consultores Estratégicos México.
A las 7 de la mañana siguiente, llegué temprano al edificio para observar las reacciones. A las 7:45 de la mañana, Mónica llegó para su día normal de trabajo y se encontró con un letrero enorme en la entrada principal. Edificio en venta por orden de la propietaria, Inmobiliaria Patrimonio S.A.D.C.B. La vi leer el letrero 3 veces, claramente confundida. Luego entró al edificio y se dirigió directamente al escritorio de recepción del lobby. ¿Qué significa ese letrero?, le preguntó a la recepcionista. Aparentemente la propietaria va a vender el edificio, señora. ¿Quién es la propietaria? No estoy segura. El letrero tiene el nombre de una inmobiliaria. A las 9 de la mañana, el administrador del edificio entregó personalmente las notificaciones de no renovación a cada empresa inquilina. Consultores Estratégicos México tenía 60 días para encontrar oficinas nuevas. A las 9:30 de la mañana, Mónica estaba en pánico total. Había convocado una reunión de emergencia para discutir la crisis inmobiliaria que amenazaba la operación de la empresa. No entiendo cómo esto puede estar pasando, les decía a sus empleados. Llevamos 5 años aquí. Siempre hemos pagado la renta puntualmente. Uno de los empleados preguntó, ¿no podemos hablar con la propietaria para negociar? No sabemos quién es la propietaria. Todo se maneja a través de una inmobiliaria. Fue entonces cuando decidí hacer mi entrada. Toqué la puerta de la oficina donde tenían su reunión de emergencia. Mónica abrió, esperando ver a alguien de administración del edificio. Carmen, ¿qué haces aquí? Pensé que habías renunciado. Renuncié como tu empleada, Mónica. Pero vine a presentarme como tu casera. ¿Qué? Soy Carmen Joaquina Vázquez Mendoza, propietaria única de Torre Empresarial Polanco. Y vengo a informarte oficialmente que Consultores Estratégicos México tiene 60 días para desalojar estas oficinas. El silencio en la sala de juntas fue absoluto. 20 empleados me miraban con expresiones de shock total. Mónica se había puesto completamente pálida. Eso es imposible. Saqué los documentos legales que había traído conmigo, escrituras del edificio, actas constitutivas de mi empresa, y los contratos de arrendamiento firmados con Consultores Estratégicos México. Durante 5 años, continué, he trabajado en esta empresa observando cómo tratan a sus empleados. Especialmente cómo tú tratas a las personas que consideras inferiores. Carmen, si esto es verdad, podemos discutir. Ayer me dijiste que soy reemplazable como papel higiénico. Hoy tú eres la que necesita ser reemplazada. Tienes 60 días para encontrar nuevas oficinas. Pero esto afectará a todos los empleados. Exactamente. 20 personas van a perder sus trabajos porque su jefa no sabe tratar a la gente con respeto básico. Me volteé hacia los otros empleados. Por cierto, si alguno de ustedes está interesado en trabajar para una empresa que realmente valora a sus empleados, estaré abriendo mi propia consultora el próximo mes. Mis salarios serán 30% más altos que los que reciben aquí. 15 de los 20 empleados me pidieron mis datos de contacto antes de que me fuera. Mónica trató de llamarme durante las siguientes semanas, ofreciendo disculpas y suplicando que reconsiderara. Pero algunas lecciones solo se aprenden cuando las consecuencias son irreversibles. Consultores Estratégicos México cerró definitivamente 3 meses después. No pudieron encontrar oficinas equivalentes que cupieran en su presupuesto, perdieron más clientes durante la mudanza caótica, y finalmente se declararon en bancarrota. Hoy, Torre Empresarial Polanco alberga a mi nueva empresa, Consultoría Integral Vázquez. Somos 15 empleados que trabajamos en un ambiente de respeto mutuo, salarios justos, y oportunidades reales de crecimiento. Y cada mañana, cuando llego a mi edificio, recuerdo que el respeto no se gana con títulos o poder, sino con cómo tratas a las personas cuando crees que no pueden defenderse.